Bueno, vamos a dar paso a la segunda ponencia. Creo que no hace falta presentaciones, todos la conocéis. Félix Baranda, ahora felizmente jubilado, pero una persona activa que durante muchos años dentro de lo que es el Hospital de Cruces con los afectados y afectadas de fibrosis quística. La verdad es que le debemos mucho a él, a todos los que hemos pasado por sus manos sabemos de su calidad humana y profesional. Y bueno, pues ahora ya desde su feliz jubilación, pues nos va a hablar de su experiencia vital con la fibrosis quística. Buenos días. Bueno, lo primero, vamos a en los minutos siguientes a abordar todos los aspectos clínicos fundamentales que han derivado en las modificaciones terapéuticas que nos han traído hasta aquí en la fibrosis quística, que yo creo que estamos en un momento bastante dulce. Y en la parte final lo que vamos a hacer es abordar todos aquellos aspectos o dudas o proyecciones para el futuro que creo que están en mente de todos y que pueden ser muy interesantes. Bueno, me vais a permitir, para aquellos que no me conozcan, yo soy el doctor Félix Baranda, como me comentaban. He estado trabajando 4 décadas como neumólogo aquí en este hospital. Las últimas prácticamente 30 años dedicados a la fibrosis quística, fundamentalmente en la unidad de adultos, ¿verdad? Me gustaría saludar, por supuesto, a la gente que está conectada y si tiene alguna duda después de la charla que se puede comentar y hacer toda la serie de disquisiciones que podamos hacer. Y gracias, Óscar, por tu amable invitación. No pertenezco al club de los activos, pero sigo siendo todavía un personaje en la recámara para cuando hay que rellenar un hueco. Y yo estoy, por supuestísimo, encantado. Bueno, realmente lo que voy a comentar es mi experiencia vital en estos últimos años en la fibrosis quística, pero antes de nada me gustaría volver un poco la mirada atrás para ver realmente de dónde venimos. Y lo primero que encuentro cuando estaba recordando y preparando esta charla es que si miras hacia atrás, lo primero que te das cuenta es de que ha habido unos cambios realmente impresionantes. Por ejemplo, seguramente todos estos aspectos que vamos a comentar están en la memoria colectiva de todos, como por ejemplo el Apolo 11 y su desembarco allá en la Luna en el año 69. Un dato científico realmente interesante, ahora que estamos en una etapa reciente de la pandemia. Estamos todavía en una pandemia silente del SIDA. Y aquí os traigo a colación los descubridores del virus del SIDA, ¿verdad?, que todavía sigue siendo una lacra y no hay ningún tipo de respuesta en cuanto a vacunas. El primer descubrimiento y la primera generación de este primer bebé por beta, y a nivel nacional seguramente todo el mundo recuerda la Expo Universal de Sevilla y la Olimpiada de Barcelona. Realmente un hecho trascendental a nivel de proyecto fue la construcción de un túnel que comunica Francia con el Reino Unido, que me parece que es algo prodigioso, el Eurotúnel. Recordar, me gustaría decir que nosotros aquí en Bilbao no tenemos un Eurotúnel, pero tenemos un Euskaltúnel que nos une la margen derecha con la margen izquierda a través del metro. Pero además tenemos el Palacio de Exposiciones del Guggenheim, que es un museo de arte moderno a nivel internacional. Fue muy significativo el descubrimiento y de la posibilidad de generar a través de una célula adulta un ser, un mamífero, como fue el nacimiento de la oveja Dolly. Parece que ya ha pasado muchísimo tiempo, pero a partir de ahí se ha generado toda una serie de investigación científica que ha permanecido y, por supuesto, está afectando a otros temas de desarrollo. Como datos anecdóticos y algo realmente que está condicionando la vida para todos nosotros es la introducción de la telefonía móvil. Hoy en día es impensable que nosotros tengamos o podamos conectarnos sin este teléfono móvil, tanto en las relaciones personales como con la administración.
es una herramienta realmente muy importante. Sin duda, lo más reciente, entre comillas, es la Internet. Aunque Internet se empezó a desarrollar en los años 60, el boom probablemente es a partir de los 90. Hoy no concebimos la vida sin esta interconexión que nos permite realizar toda una serie de interconexiones a nivel individual, con la administración, el teletrabajo, etc. Más recientemente, la inteligencia artificial, que parece ser que va a modificar aspectos puntuales de la vida en todos los ámbitos, de la cultura, del trabajo personal, etc. Aunque hay agoreros que dicen que muy probablemente pueda tener bastantes complicaciones. He traído aquí a colación el proyecto Genoma, que se identificó, el proyecto Genoma Humano, que fue un proyecto realmente de investigación fantástico, que se culminó en el 2003, y a partir de ahí las derivadas en cuanto a descubrimientos están siendo fabulosas. Y tan lejos, pero tan cerca, la pandemia de COVID, que realmente cuando nosotros los que en los últimos años de actividad profesional la vivimos, fue algo en la que, si hay que decir algo, es que no estábamos preparados y fue como un sopetón. Sin duda, puso en jaque a todo el mundo y sobre todo a los sistemas sanitarios. Y un aspecto para mí, una lección, es que con todos los descubrimientos estos científicos que estábamos comentando, todos los avances tecnológicos, lo que nos dimos cuenta, los que nos dimos cuenta de aquí en el hospital, los que estábamos viendo en directo a estos pacientes, es que seguimos siendo una especie absolutamente frágil. Tenemos muchos conocimientos, hay grandes avances, pero de repente aparece algo novedoso, un bichito, como decíamos, el virus, y vemos que somos una especie frágil. Por lo tanto, reivindico, como muchas veces, la investigación continua, porque seguramente, casi con seguridad en el futuro, nos vamos a enfrentar a un otro tipo de pandemia. Y os traigo este electrodoméstico. Seguramente todos vosotros tenéis en casa uno o dos ordenadores de tipo personal, pero os va a contar una anécdota para darnos idea en el tiempo de cómo este avance no es algo que estaba de siempre. Este es un viejo modelo de Apple y este es el viejo modelo que existía en 1986, un Olivetti en este hospital. Este hospital, que ahora tiene como 800 camas, pero ha llegado a tener casi 1000 camas, en el año 1986, dos compañeros de mi servicio y yo estábamos intentando publicar un artículo científico con una recogida de aproximadamente 500 y pico neumonías. Entonces tenemos que hacer toda una serie de una estadística básica descriptiva, y había un único PC en este hospital que había que hacer con cita previa. Fijaros, parece que es ayer y ha habido una modificación realmente muy sustancial. Cuando mire hacia atrás en mi trayectoria personal, seguramente no descubro nada si, como todos ustedes, cuando yo era un muchacho, tenía un montón de sueños e ideas por hacer, pero para alguien como yo, criado en los años 60 y 70, ¿cuáles eran los referentes? Los referentes eran estos. Estos, seguramente, la gente más mayor conoce: el gran Johan Cruyff, el holandés, nuestro gran Iríbar, José Ángel Iríbar, el Chobo, el portero del Atleti. En los años 70 teníamos aquí a Chechu Rojo y Fidel Uriarte, que eran, pues, en fin, eran como los estandartes. Y en la década prodigiosa de los 80, a Dani y Stanis Argote, ¿verdad? Como ellos, nosotros, los jovencitos de aquel entonces, queríamos efectivamente ser unos futbolistas de éxito, y si las cosas venían bien, probablemente jugar en el Atleti, en este equipo prodigioso que consiguió en los 83-84 2 ligas, y eso se traducía en que podías remontar la ría con la gabarra. En fin, de momento seguimos ahí esperando que surja la oportunidad, pero este es un hito que se nos ha quedado grabado para siempre. Estos eran nuestros ídolos, ¿verdad? Pero más tarde, yo recuerdo que no había, evidentemente, tantos medios de distracción, y una de mis aficiones fundamentales era el cine. Como este joven que traigo aquí, David, o Noodles, lo que estábamos pasando tardes y tardes viendo aquellas películas
en las que había bandas, de alguna manera te evadían de esa rutina de cada día y para mí era realmente un divertimento excelente. Todos queríamos, como estos actores, tratar de trabajar y emular y estar con aquella dulce y bella Débora. Pero, evidentemente, cuando estás rodeado de gente mayor y gente sensata, todas estas ilusiones tuyas de alguna manera la van acallando y te dicen que hay que hacer algo más práctico. Y lo más práctico es estudiar. Y te decían, fútbol sí, pero estudiar también. Y estudiando, nos vemos aquí. Conseguimos una licenciatura en Medicina. Yo pertenecía a la 9ª promoción de Medicina de la Universidad del País Vasco. Y este es el Palacio Euskalduna donde se entregan los diplomas de la licenciatura. Pero en aquel entonces no estaba el Palacio Euskalduna. Nuestra promoción era más bien en blanco y negro. Esta es nuestra promoción en blanco y negro, o diría de sepia, ¿verdad? Y tuvimos que bajar aquí, a 5 o 10 minutos, en un barrio de Baracaldo, en Murceña, para hacernos esta fotografía que ha quedado con ese aspecto un poco sepia. Es lo que había. Un aspecto, una vez que acabas la licenciatura, accedes al MIR y tienes que coger una especialidad. Y yo os diré con sinceridad que siempre quise ser neumólogo. Nunca tuve ningún tipo de duda. Pero no es casual. Es durante los clínicos, en este mismo hospital, yo los veranos pasaba con el servicio de respiratorio, pasaba a la planta y con los adjuntos y vi que había un buen ambiente y que aquella especialidad me gustaba. De tal manera que cuando tuve la oportunidad accedí como MIR, formación de MIR en el servicio de respiratorio, y allí me familiaricé con conocimiento del asma bronquial, de la POC, la tuberculosis, el cáncer de pulmón, las enfermedades profesionales que a mí me han apasionado porque os quiero recordar que vivimos en un entorno donde las enfermedades profesionales son muy importantes y para mí fue como mi primera ilusión era intentar abordar todas ellas. La silicosis, la asbestosis aquí en la industria de la construcción naval era realmente muy importante y la minería en las zonas de Gallarta, ¿verdad? Fue mi primera ilusión, pero de repente apareció la fibrosis quística. Y como siempre sucede en algo que te va a marcar la vida de manera inesperada. Os diré con sinceridad que fue de manera inesperada, no fue algo buscado. Esta fue mi primera paciente, lo recuerdo y lo recordaré por siempre. No es realmente mi primera paciente, había estado viendo en consultas con los pediatras algunas otras series de pacientes, ¿verdad? Pero esta realmente es la primera que yo llevé directamente ingresada. Era una chica inteligente y realmente fantástica, de 17 años. Estaba diagnosticada, como se decía en aquel entonces, de mucoviscidosis a los 2 años. Tenía, como casi todas, una infección crónica por Pseudomonas aeruginosa y, como podéis apreciar, un deterioro muy severo de la función pulmonar. Llegaba con esta placa en la que, para un neumólogo, ves esta placa y dices, Dios mío, aquí realmente hay una infección muy importante. Os confesaré que hicimos todo lo posible y lo imposible en cuanto a tratamiento antibiótico, mejora de la nutrición, fisioterapia, pero no acababa de arrancar. Entonces dijimos, bueno, habrá que contactar con alguien que sepa o tenga más experiencia con nosotros. En aquel entonces, probablemente la persona a nivel europeo y a nivel mundial que mejor conocía esta enfermedad era la doctora Margaret Hodgson, del Hospital Royal Brompton de Londres, era el referente mundial. Pusimos en contacto con ellas y la paciente realmente la admitieron, fue vista un par de veces, se le ajustó de alguna manera el tratamiento, se proyectó para que tuviese una consulta de cara a una inclusión en lista de espera para trasplante de pulmón, dado que aquí, en aquel entonces, no había ningún hospital que tuviese programa de trasplante pulmonar, pero nunca llegó ese traslado y finalmente Irache, nuestra paciente, falleció. Falleció en el año 92 a una edad relativamente muy joven. Muy joven si lo consideramos desde el punto de vista actual, porque en aquel entonces pensar que realmente las perspectivas vitales, viendo las distintas cohortes de pacientes en los años 70 y finales de los 80, la supervivencia media de los pacientes estaba entre los 18 y 20 años de edad, que fue más o menos la edad que falleció Irache. A partir de ahí, evidentemente, las cosas han cambiado
Y no hay más que ver la evolución histórica de la fibrosis quística para darnos cuenta. Desde la descripción inicial en los años 40, en el año 38, ha habido pues, toda una serie de hitos importantes. En el 53, el establecimiento del test de sudor, que permanece como la prueba fundamental. Realmente el hito más importante fue el descubrimiento del gen de la fibrosis quística en el 89, la aparición de todas las metódicas para el screening neonatal en los años 2000 y finalmente en la última década la aparición de los moduladores que sin duda ha modificado y se representa un antes y un después en la fibrosis quística. Es efectivamente esta identificación en el clonaje en el año 89 por estos tres autores la que realmente marca un punto de inflexión. ¿En qué sentido? En el sentido de que a partir de ahí se conoce mejor la fisiopatología de esta enfermedad y eso se traduce en una mejora en cuanto a las metódicas para desarrollar nuevos medicamentos en cada uno de los aspectos de esa fisiopatología. Nosotros decimos que hubo un periodo de entendimiento real de esta enfermedad que abarca desde el 38 hasta el 91 y, a partir de ahí, toda una serie de descubrimientos y desarrollos de fármacos que nos han conducido, como decía inicialmente, hasta la situación actual, hasta la situación, digamos, de optimismo actual. Pero, como se suele decir, no solamente de fármacos viven los pacientes, necesitan más cosas para una atención integral. Evidentemente, hay aspectos que han sido cruciales, la detección neonatal, de tal manera que hoy en día no pasa como en mi época, donde nos diagnosticábamos a una edad de 7, 8, a veces más edad, a través de la clínica. Hoy el diagnóstico mayoritariamente es a través del screening neonatal. Sin duda ha habido una mejoría en el aclaramiento del aparato respiratorio con técnicas de fisioterapia novedosas, mejoras en la nutrición, como nos ha estado comentando, la prestación en los centros de especialidad, los centros monográficos dedicados exclusivamente ha sido para mí, y creo que la comunidad FQ así lo considera, esencial. Ha habido, como bien conocemos, una larga lucha para establecerlo en este hospital y en muchos sitios, la asistencia de centros monográficos, pero peleando con las gerencias y demás se ha conseguido y yo creo que ha representado un avance muy importante para todos. Y, sin duda, en la última década, el desarrollo de los moduladores que han modificado para bien esta enfermedad. De tal manera que escuchaba, aunque uno se aleja, pero no acaba de alejarse del todo esta enfermedad, escuchaba en una ponencia de la conferencia norteamericana del pasado año un desarrollo de evolución a un ponente que decía: los tan esperados nuevos medicamentos en la fibrosis quística han convertido una enfermedad mortal en un proceso tratable y potencialmente curable. Y en eso estamos todos de acuerdo que es así, ¿verdad? Pero no solamente son el hecho de que realmente la gente se encuentra mejor. Cuando miramos a lo que realmente importa, que son años de vida, ¿verdad? Lo que vemos en esta gráfica es muy ilustrativa. Es una gráfica de la Fundación reciente en la que dice: vemos la supervivencia media en función de la década que nace el paciente. Fijaros que las primeras 2 o 3 décadas nadie pasaba de los 5 años. Hubo que esperar hasta los años 80 para los 20. Se llegó a los 40 aproximadamente a los inicios del año 2000 y la última parte de esta curva de supervivencia no es una curva, es realmente una pendiente de tal manera que si nos fijamos, para una persona nacida un niño nacido con fibrosis quística o niña, en el 2021 su supervivencia está en los 65-66 años. Luego, no podemos poner en duda que la mejoría ha sido francamente espectacular, ¿verdad? Los avances de mayor impacto, evidentemente, han sido los nuevos moduladores. En cuanto a la secuencia, en 2012, la aparición del Ivacaftor, pero únicamente beneficiaba a una población muy escasa de pacientes, un 4%. La llegada de la doble terapia en el 2015 para los pacientes homocigotos ya la amplió a un 46,5%. Y finalmente, en el 2019, con la aparición de la triple terapia, se ampliaba a un 39% más. Prácticamente un 90%, depende de las etnias, estaban ya, se podían beneficiar del tratamiento excelente de los moduladores. Y traigo a colación este artículo tan esperado, el de la triple terapia que aparece en el 2019 en el New England, porque fue un antes y un después. Yo recuerdo
pasando consulta, con la mejoría de los tratamientos, todo el mundo estábamos en espera. De hecho, me viene a la memoria cómo peleaba y conseguía, contactando con Estados Unidos, que cuando todavía no estaba la posibilidad de ser prescrito aquí, conseguir este medicamento porque sabíamos de las bonanzas. Y realmente cuando lo damos a los pacientes, efectivamente mejoraban, como se ha comentado, en su situación de tolerancia física, mejoría en la nutrición, disminución de las infecciones y, por lo tanto, de su calidad de vida. Pero es que cuando llegó, realmente fue una sorpresa porque la mejoría era de un 13,6% en cuanto a la función pulmonar, pero mejoraba efectivamente disminución de la infección respiratoria, del estado nutricional y de la calidad de vida. Como algún paciente me ha recordado muchas veces, Félix, eso no es más que una espirometría. A mí qué me importa si el FEP es 26 o 27 o 40 o 42. A mí lo que me importa es cómo me encuentro, si tengo menos tos, si duermo mejor, ¿verdad? Y es verdad. Aunque no es verdad del todo, yo les comentaba siempre, este dato es muy importante porque nos marca el pronóstico. En el día a día tú no notas hoy y mañana, pero a nosotros nos da una proyección de lo que va a pasar en el futuro. Pero este estudio fue realmente algo fenomenal. Pero como siempre sucede en medicina, una cosa es el estudio controlado y otra cosa es la realidad. Entonces, bueno, traigo esta no por nada, porque a veces uno observa lo que está pasando y aquella telefonía móvil que yo decía todas sus virtudes, lo que veo ahora sobre todo a la gente joven es que están ensimismados delante de las pantallas, incluso pasando por un paso de cebra. Luego, ese estudio tan magnífico se traduce en la realidad, en la población general. Pues la respuesta, 5 años después, está. Justamente hace mes y medio nos dan esa respuesta. Este grupo alemán nos dice, ¿qué pasa con la triple terapia, la combinación del Esacaptor, el Tezacaptor y el Levacaptor en la vida real? Y no solamente en un grupo reducido que se estudia en un pequeño estudio en un tiempo concreto, sino durante más tiempo. Fijaros, es un estudio que abarca más de 2.000 pacientes, como digo, de este registro alemán, y los resultados en cuanto a la función pulmonar mimetizan el estudio original. Ese incremento era real, un incremento del 11, 12%, 11,7% en los pacientes en la globalidad. Pero algo todavía mucho más interesante, y es que catalogados los pacientes en función de cómo estaba su estatus pulmonar, aquellos pacientes que tenían una afectación grave, moderada o leve, muchos de ellos con el tratamiento pasaban a prácticamente a tener esa función de más del 80%. Una función pulmonar, pues prácticamente, pues no, que la consideramos nosotros pues mínima, y a expensas de que pacientes que estaban con una afectación moderada o más severa se habían incrementado y, por lo tanto, se había mejorado su estatus. Pero lo más importante, y vuelvo otra vez a lo que dicen los pacientes, es que los cuadros de infección respiratoria habían caído prácticamente un 76%. Y nuevamente, a nivel global, es que el número de las infecciones respiratorias también había aquellos que tenían 4, 3, luego 2, y el grupo que tenía 0, que inicialmente era del 56%, prácticamente era del 80%. Luego la conclusión es que en la vida real esta triple terapia es muy, muy, muy eficiente. Bien, ¿y qué pasa para ese grupo de pacientes que no les podemos dar moduladores? O bien porque no lo toleran o porque su genética no pasa? No los podemos dejar ahí. Evidentemente, la investigación ha seguido y yo creo que con mejorías parciales muy importantes y, sobre todo, con intentos de los investigadores con mucha perspicacia y decir, bien, los estudios a veces son muy complejos porque las poblaciones no son muy importantes y conseguir un volumen de gente con unas determinadas genéticas que sean homogéneos es complejo, dado que estamos hablando de una genética de más de 2.000 genes diferentes. Y entonces, para tratar de ampliar, se ha visto que en Europa, por ejemplo, ese 15-20% que no son susceptibles del tratamiento con moduladores, la FDA en Estados Unidos, basándose en estudios in vitro, ha ampliado a 177 variantes. Luego os mostraré el estudio. Pero más recientemente el programa francés compasivo ha aplicado a esta triple terapia a pacientes que no tenían en la F508del en ninguna de los alelos y encuentra que prácticamente el 50% con esta triple terapia mejora.
Evidentemente hay algo todavía que va más allá. Es que aquellos pacientes con una genética que no producen nada de proteína, por mucho modulador que les demos, no va a haber ninguna modificación en positivo porque no tienen proteína. También se están ensayando nuevos estudios. Este es el estudio en el que se ha basado para ampliar a 177 nuevas variantes la aplicación de la triple terapia. En él, bueno, por no abundar, dice que estos pacientes consiguen con esta triple terapia, estamos hablando de pacientes que no tienen en ninguno de los alelos la F508del, mejorías prácticamente o similares al estudio de tipo regional y también mejoran su calidad de vida. O de una manera pormenorizada, disminuye el cloro en sudor, que es el primer dato que nos dice que efectivamente ese modulador está funcionando, que la función pulmonar se incrementa y que los números de días con antibióticos claramente disminuyen. Y ahora queda el subgrupo de aquellos pacientes con una genética que realmente no producen nada de proteína. Y las opciones son las siguientes. Ya hemos hablado de los correctores, se hablaba, hay que recurrir a la terapia génica. Yo recuerdo que cuando en el 89 se descubrió el gen de la fibrosis quística, se pensó, bueno, esto está ya chupado, esto ya está resuelto. Había ya muchas terapias génicas en otros procesos en los que era fácil insertar un fragmento en la totalidad del genoma y a partir de ahí replicarse. Siempre cuento la misma anécdota, pero, por ejemplo, la fabricación de la insulina humana sigue ese sistema. Se inyecta a alguien tan poco sospechoso como es una bacteria, la Escherichia coli, un fragmento y se hace que se replique y se produce insulina después de purificarla. Luego, esa técnica ya se conocía. Pero, ¿qué pasa con el sistema respiratorio? El sistema respiratorio es un sistema que está abierto al mundo. Por eso estamos continuamente respirando. Y necesitamos depurar, ¿qué? Depurar la polución, los virus, las bacterias. Luego, tiene un doble sistema inmunitario para protegerse de todas esas ofensas que llegan del ambiente. Y este es un hándicap muy importante para la terapia génica. Han pasado 30 años, 34 años para ser exactos, desde el descubrimiento y todavía no es que estemos en el punto original. Ha habido avances, pero todavía no tenemos ninguna terapia, sobre todo la terapia génica, ni con DNA, ni con RNA mensajero, ni de transferencia, ni con las nuevas opciones de tipo terapéutica. Seguimos un poco en stand-by. Se están desarrollando, ahora os comentaré algunos de los estudios que son muy esperanzadores, pero evidentemente todavía no hay ningún tipo de respuesta. Este es el panel de medicamentos de la Fundación Americana, el reciente de julio, en el que podemos ver los medicamentos que existen y los que están en desarrollo. Por comentaros, ya sabéis que en el desarrollo científico o desarrollo de cualquier medicamento estamos en una fase preclínica, fase 1, fase 2 y fase 3, que es realmente el estudio. Y aquí encontramos una combinación de nuevos moduladores que parecen que pueden ser muy eficientes. Y también nos encontramos con algún tipo de antiinfectivos o antibióticos que parece que puedan tener algún resultado prometedor para aquellos pacientes que tienen infecciones bacterianas en su sistema respiratorio. Pero probablemente, y esta es mi opinión personal, yo pienso que la terapia génica con DNA, dadas las dificultades, lo va a tener muy complicado y los mismos investigadores piensan que la terapia a través del ARN y el ARN mensajero, que la experiencia nos ha dado en esta pandemia, como el ARN mensajero, nos puede realmente, lo podemos introducir en las células con una ventaja que no hace falta que lo metamos en el núcleo, simplemente a nivel del citoplasma, llevando un mensaje donde realmente se generen esas proteínas que es en el sistema de los ribosomas nos pueden hacer. Y siguiendo esta misma argumentación es lo que se está intentando. Y aquí me gustaría traer a colación a esta señora, Katalin Karikó, la premio Nobel de este año. Katalin Karikó es una húngara que ha estado trabajando toda su vida con el ARN mensajero, toda su vida, digo porque ya estaba publicando en el año 90 sobre el ARN mensajero en los Estados Unidos, ¿verdad? Y cuando de repente llega la pandemia, estábamos todo el mundo asustados, los que estamos aquí al pie del cañón todavía más asustados, viendo como los compañeros caían enfermos, ¿verdad? Entonces se empezó, ¿verdad? Uno recuerda toda una serie de comentarios positivos hacia la generación tan rápida de las vacunas y
En sentido contrario de que no podía ser. Cuando la secuencia de fabricación de vacunas llevaba años, ¿cómo era posible que de repente unos desalmados nos diesen una vacuna prácticamente en un año? Pero no era en un año, era en décadas que se estaba investigando ya. Esta señora y otros grupos estaban investigando en RNA mensajero y en BioNTech, un grupito, ¿verdad?, que estaban trabajando también, hicieron y dieron la clave para producir esta vacuna que se ha demostrado súper eficiente y que muy probablemente ha salvado millones de vidas. Luego, no era un disparate, sino que ya había un trabajo previo de investigación de esta señora y reconocido finalmente con su premio Nobel este año. Y quiero decir otra cosa muy importante, porque esta misma señora se le dio el premio Princesa de Asturias en el 21. Luego, en el tribunal del Princesa de Asturias debe haber gente muy lista que es capaz de ver que alguien tiene un potencial investigador merecedor de un premio 2 años de antelación. Si tenéis la oportunidad de leer algo sobre esta investigadora, realmente su historia es fascinante. Desde su Hungría natal hasta su situación actual, es una historia, como ya dice, de resiliencia, de trabajo y de trabajo como las hormiguitas día tras día hasta conseguir, pues eso, salvar millones de vidas independientemente de un premio. Bueno, esto es realmente cómo funciona la RNA mensajero en el COVID y era tan simple como codificada una de las proteínas que sabemos que eran importantes en ese virus y metido en una partícula mínima lipídica, una nanopartícula, se inyectaba, como os acordáis en la inyección, y a partir de ahí lo que se producía era un montón de proteínas que son esas pequeñas partículas del virus y se presentaban en la célula y nuestro sistema inmunitario, ¿qué es lo que hacía? Producir un montón de defensas, de anticuerpos, y ese montón de anticuerpos estaban preparados para si teníamos una siguiente infección por el virus de tipo real, ¿verdad? Bueno, esto mismo es lo que se está investigando. En esta parte final, esa terapia con RNA mensajero se está haciendo, evidentemente, primeramente en una fase 1, en gente voluntaria de 18 años, pero también en mayores de 18 años, pacientes con fibrosis quística, que evidentemente no son susceptibles del tratamiento con los moduladores. Y estos son, ahora me gustaría, para finalizar, cuáles son los desafíos y perspectivas del futuro, ¿verdad? Los desafíos actuales se tratan aquí en Europa, ¿no? Tanto en Estados Unidos, el problema de aquí le aplicamos el medicamento, la elegibilidad y el acceso. Decíamos que los moduladores están pensados para aquellas personas que tienen al menos en su genética un alelo de la delta de F508 y que se ha ampliado a otros 177 y que el programa de compasivo francés nos dice que puede mejorar. Por lo tanto, hay que ampliar esta aprobación, hay que luchar por ampliar esta aprobación a todo ese grupo de gente que puede beneficiarse. Para aquellos que ya están tratados con moduladores, lo primero una observación que parece tonta y es que el modulador funciona en cuanto lo das. En cuanto lo dejas de dar, ya no funciona. La enfermedad no te cura el modulador, simplemente lo que te está haciendo es favorecer en ese momento. Y luego un aspecto muy importante es que estos moduladores son magníficos, pero solamente corrigen un 50% de esta proteína. Necesitamos nuevos moduladores mucho más potentes y, por lo tanto, que tengan una eficacia clínica mayor, ¿verdad? Y, además, un aspecto esencial es que estos moduladores no corrigen aspectos para nosotros, para los clínicos, que son cruciales, como es la infección respiratoria y la inflamación. Luego, todavía quedan aspectos por mejorar. Y un aspecto que nosotros ya estábamos viendo es que con la aparición del crecimiento de la población con fibrosis quística empezamos a ver las comorbilidades que no se veían y que no ven los pediatras, ¿no? Como es las diabetes, la osteoporosis, la depresión y, por lo tanto, hay que dar respuesta a estas complicaciones que está apareciendo en nuestra población FQ con cierta edad. Y abundando en ello, empieza a haber ya signos de alarma con este tratamiento, sobre todo en la población más jóvenes, que ya llevamos prácticamente, pues eso, con la triple terapia 5 o más años, aquellos pacientes juveniles, infantiles que han empezado el tratamiento, llegan a la situación de paso adulto prácticamente sin ningún problema, no tienen complicaciones estructurales pulmonares, pero sin embargo, aquellos pacientes adultos que han empezado más tardíamente tienen su daño estructural y, por lo tanto, tienen infecciones crónicas. Y encontramos una población adulta muy dispara, aquellos que no tienen daño estructural ni infecciones y aquellos que sí que tienen infecciones.
Y recuerdo haber dado hace muchos años una charla aquí de la importancia de las infecciones cruzadas. Luego, hay que tomar en consideración estas dos poblaciones que pertenecen al rango de adultos, pero son muy dispares, para evitar estas infecciones cruzadas y, por lo tanto, que el modelo actual de centros de fibrosis quística tiene que ser modificado. Hay que darle una vuelta y modificar este nuevo sistema precisamente para evitar las complicaciones de estas dos poblaciones. Hay que hacer una buena reflexión y una planificación cuidadosa que probablemente corresponda a los que atienden a la fibrosis, a los propios miembros de la federación, pero yo creo que es algo a considerar en un futuro inmediato. Como pueden entender, ya estoy finalizando, hay claroscuros en la profesión médica y los médicos que nos hemos dedicado mayoritariamente a atender a pacientes con fibrosis quística, no os engañaré si ha habido momentos pues, de tensión, de dificultad, en fin, momentos realmente amargos, con otros, evidentemente, más alegres y con motivos de alegría. Ha habido momentos en los que, en la situación crítica de los pacientes, habiendo hecho prácticamente todo, te das cuenta que llega un momento que no hay ninguna posibilidad de que los pacientes fallecen. Y este es mi pequeño homenaje a todos aquellos pacientes que fueron atendidos bajo mi consulta y que al final fallecieron. Son todos ellos. Este es el momento para darles un pequeño homenaje y, por supuesto, quiero hacerlo extensiva también a todas las personas con fibrosis quística y a sus familias, porque yo sé lo que significa para ellos. Pero ha habido momentos también muy alegres. En aquellos pacientes en los que recaían, tenían infecciones, estaban aquí ingresados 3 o 4 semanas, pero después de un tratamiento intensivo mejoraban. Y qué decir, ahora que me he encontrado con gente de la ilusión que produce ser mamá y papá a todos aquellos y aquellas pacientes con fibrosis quística y que tenían en su ADN su ilusión por ser madres. Ver con sus pequeños su alegría para mí era motivo de satisfacción. O la alegría desbordante de todos aquellos que llevaban un montón de tiempo esperando un trasplante de pulmón y por fin llegaba a ese, sabiendo que era el último eslabón terapéutico para mejorar, la última respuesta. Esos son los motivos de satisfacción también de esta profesión. Y lo único que puedo añadir a esta frase del reconocido Dalai Lama es que nosotros, en alguna medida, también hemos pretendido seguir su máxima. Es que nuestro principal propósito en la vida, en la vida profesional y más allá, es ayudar a otros. Si en alguna manera nosotros, en nuestra labor diaria, hemos podido ayudar, aunque sea en un pequeño aspecto, nos sentimos realmente satisfechos. Y nada más. Gracias. Joder, Félix, ¿no puedes retrasar la jubilación? No, porque te vamos a echar mucho menos. Bueno, una pequeña broma. Cuando queráis los Donostierras os dejamos la gabarra. También. Eso en primer lugar. En segundo lugar, he visto que has puesto una diapositiva de gente pasando por un paso de cebra con el móvil. Y hay estudios que hablan ahora del incremento de accidentes de tráfico, de atropellos, de gente que pasa las carreteras mirando al móvil y sin mirar lo que tiene que ver. Que es un poco también lo que también muchas veces, y ahora ya hablo en plan serio, es lo que también estamos percibiendo desde las personas que estamos dentro de las asociaciones. La llegada de los moduladores, por decirlo así, está haciendo que en algunos aspectos esté bajando la guardia de las personas con fibrosis quística. Entonces yo sí que tú que tienes tan larga experiencia, sí que me gustaría que lanzaras un llamamiento a la gente que tiene fibrosis quística, que los moduladores, como todo en esta vida, es un paso más, pero que todavía queda mucho que hacer y que no hay que bajar la guardia, por desgracia. Sí, sin duda, sin duda. Y lo recuerdo perfectamente. Y además, en el momento que se indicaba, decía, ojo, este es un añadido más para mejorar la situación clínica, pero todo lo que tenemos antes, la fisioterapia, la nutrición, o aquellos que realmente necesitaban ya terapia antibiótica inhalada, ¿verdad? No quitarlo, porque esto lo que va a hacer, de una manera sencilla, lo que va a hacer es ablandar ese moco, hacerle más fluido, porque es lo que consiguen estos medicamentos, pero las infecciones son muy difíciles de erradicar.
y les animábamos, aun sabiendo que a veces realmente cuando empiezan con el tratamiento modulador y se encuentran tan bien, dicen, joder, todo este tratamiento que te lleva tanto tiempo, pues de alguna manera digamos que racanean. Pero sí que hay que insistir. Y yo, dice, bueno, sobre todo comentando con los padres, ¿no? Es decir, ¿y qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer, pues como cuando hemos tenido a los hijos pequeños, ¿no? Que generalmente, no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso. Y quizás haces 1, 2, 3, 4 veces y no te hacen caso, pero hay que perseverar. Igual en la 27 sí. No hay que decir, bueno, darse por rendido, sino que en cada consulta ser realmente muy claro. Por eso es tan importante los controles periódicos en el que realmente puedes ver cuando se da el tratamiento que mejora, pero hacer un seguimiento de la infección respiratoria, un seguimiento de la función pulmonar para decir, ojo, todavía sigue esto y es muy interesante que sigas el tratamiento. Pero se trata de una labor continua de hacer ver a los pacientes de que ese tratamiento, que es complejo, que evidentemente lleva mucho tiempo, que es muy necesario. Sobre todo con la esperanza de que están llegando nuevos medicamentos. Si algo yo realmente he visto en esta enfermedad es que para un grupo, digamos, minúsculo, con otras enfermedades, yo siempre pongo el ejemplo del asma y la EPOC. Nosotros, que vemos fundamentalmente, veíamos estos. 250 millones, 300 millones de asmas y EPOC en el mundo. ¿Frente a cuántos? 100 y pico mil de fibrosis. Y, sin embargo, el esfuerzo investigador es mucho mayor. Y alguien me pregunta, sí me preguntaban, ¿y cuál es la razón? Y yo, en fin, me la reservo porque a veces parece como poco ética, pero es así. Simplemente porque en un momento determinado alguien que es el descubridor del gen de la fibrosis quística y es el ministro de Sanidad durante los últimos 50 años en Estados Unidos, Francis Collins, luego está muy sensibilizado con esta enfermedad. Allá hay muchos medios y tiene una fundación que es muy potente y se ha potenciado de una manera que en otras entidades sería impensable para un grupo tan reducido de pacientes. Claro, para vosotros, con vuestros hijos, dirán, joder, que dediquen esto y mucho más. Pero cuando lo miras comparativamente, el esfuerzo investigador ha sido extraordinario, pero realmente extraordinario. Pero aún así se continúa. Y yo sé que van a llegar nuevos medicamentos y van a mejorar. Por lo tanto, hay que animar a los hijos a decir, oye, lo que te dice Félix o lo que te dice Ainhoa, además de los moduladores, la fisioterapia, hay que hacer ejercicio, hay que mejorar la nutrición y si tienes una infección crónica y necesitas un tratamiento antibiótico inhalado hay que continuarlo, porque si no, igual la efectividad disminuye y no vas a poder llegar para favorecer y beneficiarte de los nuevos medicamentos. Pero bueno, hay que insistir en cada consulta y hay que insistir en casa, no digo cada día, pero bueno, yo creo que hay que ser perseverantes. Nosotros siempre tenemos en mente, obviamente, los moduladores han supuesto un antes y un después a muchos de los que estamos aquí, obviamente a los pacientes, pero y muchas veces pensamos en aquellos que no tienen acceso a esos moduladores. Yeah. ¿Qué mensaje se les puede mandar? Eso es una cuestión política, ¿no? Me refiero que, efectivamente, cuando lees por ahí las publicaciones y dices, efectivamente, estamos en el primer mundo y tienen acceso, con mucha pelea. Bueno, con mucha pelea, que todavía hay que hacer aquí una pelea, ¿eh? No nos vamos a olvidar del tercer mundo, que eso es una pelea pues, muy, muy compleja. Pensar que ahora mismo los tripeterapia en Estados Unidos es 2 años o más. Aquí todavía no ha dado la luz verde la EMA, la Agencia Europea del Medicamento. Tiene que dar la luz verde para que sea ampliada a los 6 años. Y con estos 2 estudios, no los he traído en capricho para llenar aquí y decir, joder, ¿cuánta ciencia? No, es que me parece realmente muy interesante. Es decir, lo que está ahora y que abarca el 90%, pero hay un subgrupo de pacientes que no son susceptibles de moduladores y que ya hay estudios que dicen que son efectivos. El estudio de compasivo francés y lo que la FDA ya ha ampliado en estos 177. Luego hay que pelear porque lleguen aquí, que se puedan poner. Eso es lo primero. ¿Qué es lo que están haciendo en el tercer mundo? Pues, hombre, hay algo que se han hecho en Sudamérica. Por ejemplo, los argentinos tienen, digamos que una copia de estos nuevos medicamentos y lo aplican, evidentemente, por fuera. Pero bueno, lo tienen los argentinos. ¿Sería ampliable a otras poblaciones con bajos recursos? Seguramente. Pero, ¿qué intereses económicos subyacen por ahí las compañías con sus patentes? Es muy complejo. No, me refiero muy complejo, no.
Sería relativamente sencillo, pero que no está en nuestra mano. Es una cuestión, en fin, que se sale de nuestro ámbito. ¿Alguna pregunta para Félix? ¿Vía streaming tenemos algo? Bueno, más que preguntas vía streaming, están agradeciendo en todo momento la participación de Félix Baranda y sobre todo estaban diciendo que muchísimas gracias por recordar a todos aquellos que lamentablemente ya no están con nosotros. Entonces, están todo el rato escribiendo agradeciéndote por haber tenido ese detalle. Muy bien. Pues Félix, agradecerte todo lo que nos has dado, lamentar que, bueno, que obviamente que disfrutes una buena jubilación, pero que te seguiremos echando mucho, mucho de menos. Ya sabéis que siempre me tenéis a vuestra disposición.